el uribismo ha dejado huella en Colombia porque revivió el caudillismo. López Miquelsen fue el último gran caudillo porque había heredado el poder también por su padre López Pumarejo, porque en esa época en Colombia el apellido valía mucho todavía. Incluso hasta la época de López Miquelsen, tener un apellido todavía era muy importante en Colombia. Y hasta ese gobierno, precisamente, las mujeres obligatoriamente debían llevar el apellido de su esposo. Entonces, por ejemplo, si la mujer tenía apellido Gómez y se casaba con alguien de apellido Zuleta, entonces la mujer tenía que llamarse X Gómez de Zuleta. Pero después del gobierno de López Miquelsen se elimina eso. Esa fue una de las grandes ganancias del feminismo de la época. Y después de eso, más allá del poder que tenía Julio César Turbay Ayala, que fue un régimen del terror, porque él creó algo que se llamaba el Estatuto Antiterrorista y consistía en perseguir a todo aquel que fuera considerado terrorista, y ser comunista desde esa época de Turbay Ayala era lo mismo que ser terrorista. Y acá entra en la novela un personaje muy conocido llamado Gustavo Petro. Gustavo Petro en 1978 era un joven politiquero, o político más bien, porque él está tratando de ayudar a su gente, pero con el régimen de Turbay Ayala mucha gente terminó en la guerrilla, porque en Colombia las guerrillas han nacido por temas netamente estructurales e históricos. En Colombia existieron guerrillas conservadoras, existieron guerrillas liberales, existieron guerrillas socialistas y existieron guerrillas de corte bolivariano y socialdemócrata. En esa medida, en la historia reciente, nacieron 4 grandes guerrillas y las 4 eran muy diferentes. La guerrilla de las FARC nacieron por algo que se llamó el ataque a la Marquetalia de Guillermo León Valencia, el abuelo de Paloma Valencia. Entonces, después del ataque a la Marquetalia, varios campesinos que eran seguidores de Gaitán y que eran liberales empezaron a sentir la importancia de crear una guerrilla socialista para tumbar el régimen del Frente Nacional. En esa medida, las guerrillas nacen como una respuesta a la violencia oficial, en este caso a la violencia del Frente Nacional. Pero al acabarse el Frente Nacional, sigue habiendo violencia estatal, violencia policial. Por ejemplo, en el gobierno de Turbay Ayala hubo denuncias de más de 30.000 torturas. Entonces, en esa época prácticamente era imposible ser neutral. O estabas con el régimen o estabas contra el régimen. Algunos se iban del país para huir del régimen. Otros armaban guerrillas para resistir al régimen. Por eso en Colombia hasta hubo una guerrilla indígena que no tenía pretensiones de poder, solo defenderse, que era la guerrilla Quintín Lame, que luego estudiaremos la historia de Manuel Quintín Lame. Y
la pregunta es, ¿por qué Gustavo Petro se mete a la guerrilla del M-19? Entonces, las FARC nacen por el tema del ataque a la Marquetalia. El ELN nacen porque unos jóvenes van a Cuba y se enamoran del Che Guevara y la teoría focalista y creen que en Colombia pueden hacer lo mismo que hicieron el Che Guevara y Fidel Castro contra el presidente dictador que era títere de Estados Unidos. El EPL nace como una forma de imitar la revolución china de Mao, pero el M-19 es una guerrilla diferente, porque no nace por una experiencia internacional, nace por un robo electoral a Gustavo Rojas Pinilla, que había sido dictador, pero que luego se convirtió en un mártir, en un encarcelado, en un perseguido por el Frente Nacional, y funda la ANAPO, que es un movimiento independiente del Frente Nacional. Y según el imaginario, el 19 de abril de 1970 le roban las elecciones a Rojas Pinilla, y por eso nace el movimiento 19 de abril, que inicialmente era un movimiento urbano y estudiantil que se oponía al gobierno del Frente Nacional de Misael Pastrana, el padre de Andrés Pastrana. Pero este movimiento es clandestino y termina volviéndose un movimiento armado. Hay gente que discute que si el M-19 fue guerrilla o no, pero más allá de eso, se operaba como una guerrilla, porque era un movimiento que le robaba armas al ejército, por ejemplo, que atracaba supermercados y se iba a repartir comida a barrios pobres. El M-19 tenía una característica que lo distinguía de las otras guerrillas. Las otras guerrillas estaban patrocinadas por el Partido Comunista y por partidos socialistas internacionales. Guerrillas como las FARC, como el ELN, como el EPL. El M-19 no estaba patrocinada por el Partido Socialista Internacional, ni por partidos comunistas, ni por el Partido Comunista Colombiano. De hecho, no era una guerrilla comunista, era una guerrilla nacionalista, por llamar de alguna manera, en tanto que trataba de recuperar una figura que luego discutiremos, que es la figura de Simón Bolívar, como un libertador, que entre otras cosas es muy cuestionable creer que Simón Bolívar era un libertador, pero luego lo debatiremos. Y en esa medida, el M-19 se ganó el cariño de la gente del común, de la gente pobre, porque había una oligarquía que le robaba al pueblo, que masacraba al pueblo, mientras había una guerrilla que le robaba a la oligarquía para darle al pueblo. Entonces, el M-19 se construyó como un relato de guerrilla robinhoodesca. No es extraño que Navarro Wolf, que era el candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19 en 1990, no es extraño que Navarro Wolf haya sacado casi 800.000 votos. Y tampoco es extraño que el Partido de los Comunes de las FARC haya sacado menos de 100.000 votos. ¿Por qué el M-19, 26 años atrás, sacó prácticamente 15 veces más votos que las FARC con el Partido de los Comunes? ¿Por qué? Porque las FARC, ya para el año 2016, las FARC no tenía la simpatía popular, al menos en gran parte del pueblo colombiano. Las FARC fue una guerrilla sangrienta, pero demasiado cruel incluso para las otras guerrillas. O sea, había guerrillas que decían que las FARC eran igual de crueles que los paramilitares. Recuerden el tema de la buena prensa. Las FARC no gozaban de buena prensa, y por eso mismo
ellos terminaron quemándose electoralmente. El M-19 sacó una votación histórica que muy pocas veces se ha repetido, porque Colombia pues ha sido un país tradicionalmente derechista, y en esa medida el M-19 intenta un proceso de paz con Belisario Betancur. ¿Pero por qué lo intenta? Porque a ellos les toca financiarse de una manera poco ortodoxa, que ellos lo llaman retención o impuesto al rico. Pero esa retención o impuesto al rico es que ellos cogían a un politiquero o a un narcotraficante o al hijo de un narcotraficante o a la hija de un narcotraficante y lo retenían y le decían que tenía que pagar algo de lo que le había robado al pueblo. Y por eso el cartel de Medellín, grandes politiqueros, terratenientes, hacendados, toman la decisión de crear un grupo paramilitar llamado MAS, que significa muerte a secuestradores. Y este grupo paramilitar le da duros golpes al M-19. Y por eso el M-19 ya para 1982 se ve un poco debilitado militarmente. Entonces ya ellos dicen, bueno, nos están dando duro, vamos a negociar con este gobierno. Y ahí empiezan los acuerdos de la Casa Verde o de Casa Verde. Y el pacto es un cese bilateral al fuego. Pero ¿qué pasa? Que hay sectores que no están de acuerdo con este proceso de paz. Y se crea un partido democrático y civil para que gente que haya sido de la guerrilla o que tenga simpatías con ideas socialistas haga política, se crea un movimiento que se llama Unión Patriótica, un movimiento civil. Pero este movimiento prácticamente lo exterminan. Por eso es que el M-19 se toma el Palacio de Justicia para hacerle un juicio político al presidente Belisario, porque se sienten traicionados por él. Pero al gobierno no le importa eso y ellos tratan de recuperar el Palacio de Justicia por la fuerza, lo que se llama la retoma al Palacio de Justicia. Hasta ahí todo normal. El problema es cuando llegan los soldados al Palacio de Justicia y empiezan a asesinar a magistrados con balas del ejército. ¿Por qué? Porque el ejército y los gobiernos tenían cosas que esconder. Recuerden que Turbay Ayala había tenido prácticamente una dictadura, el padrino de Uribe. Entonces, Turbay Ayala era uno de los que quería limpiarse. Y en esa medida termina siendo peor el ejército que la guerrilla, porque la guerrilla llega y secuestra a los magistrados, pero el ejército llega y los mata y los desaparece. Inicialmente, por el tema de la prensa, pues se creía que era el M-19 el que había matado a los magistrados, lo cual era aberrante, pero era entendible porque era la guerrilla del M-19. Pero cuando comprueban que todos los magistrados que mataron y que desaparecieron, y que algunos de sus cuerpos nunca aparecieron, que fue el ejército el que mató magistrados, ahí vimos que no había grandes diferencias entre las guerrillas y el ejército, y que incluso eran más confiables las guerrillas que el ejército, porque las guerrillas no mataron a los magistrados, el ejército sí. Y por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a la nación colombiana por el magnicidio en el Palacio de Justicia. De todos modos,
El siguiente gobierno mantuvo la idea de paz, el gobierno de Virgilio Barco. Y ahí se da uno de los procesos de paz más exitosos de la historia de Colombia, que fue con el M-19. Pero ¿qué pasó? Que a pesar de eso, mataron al líder del M-19, a Carlos Pizarro León Gómez, que era candidato a la presidencia. Y en solo un año mataron a 3 candidatos a la presidencia en Colombia. Una locura. Hagan de cuenta que en un solo año matan a Sergio Fajardo, a Gustavo Petro y a Humberto de la Calle. Hagan de cuenta eso. O sea, así pasó en Colombia. Una cosa de locos. Época de narcotráfico, de terrorismo. A pesar de que mataron a líderes de la izquierda como Bernardo Jaramillo Osa de la Unión Patriótica y Carlos Pizarro León Gómez del M-19 y al liberal Luis Carlos Galán, que era de centro, se mantuvo el proceso de paz con Virgilio Barco. Y César Gaviria también lo intentó con la corriente de Renovación Socialista, que era una disidencia del ELN, y con el EPL. Otro proceso que también tuvo deficiencias, como les dije ahora, porque a casi todos los terminaron matando. Pero la paz sigue siendo una estrategia importante para un país que se ha hecho a tiros. Hay un libro muy bonito que les recomiendo, de Gonzalo España, que se llama El país que se hizo a tiros. Y lamentablemente Colombia ha sido un país que se ha hecho a tiros. Y por eso, cuando llega un presidente y propone seguridad, la gente le cree, porque es que es el presidente. El problema de la seguridad es cuando se convierte en terrorismo de Estado y empiezan a matar a cualquier inocente y lo presentan como guerrillero. ¿Qué fue lo más cuestionable, por ejemplo, de la presidencia de Uribe? Que los falsos positivos era algo de lo que no se hablaba hasta el año 2008. ¿Por qué no se hablaba de eso? Porque no era algo sistemático. En el gobierno de Pastrana hubo 13 falsos positivos por año. Una cifra normal. 13 errores por año, normal. Un error por mes, normal. Pero en el gobierno de Uribe pasamos a 1067. Ojo con la cifra, 1067 falsos positivos por año. Cifras oficiales. Eso no es normal. O sea, no es normal que con Belisario tengamos 5 falsos positivos por año. Con Pastrana, 13 falsos positivos por año. A pasar a 1067. Entonces ahí es cuando la gente se escandaliza. Y como pueden ver ustedes, el gobierno de Uribe tiene varias manchas bastante delicadas. El DAS ya era una entidad sospechosa de ser usada por narcoparamilitares, pero con el gobierno de Uribe el DAS terminó desapareciendo ya luego de tanto escándalo, porque el DAS terminó lleno de paramilitares como Jorge Noguera Cotes. Terminó chuzando magistrados, periodistas críticos, opositores políticos, defensores de derechos humanos. Entonces el DAS se usó para espiar, para perfilar. Y es muy delicado cuando un gobierno dominante empieza a perfilar a los enemigos durante 2 años seguidos. Y llegan los robos como el de Reficar, en donde entre el gobierno de Santos y Uribe se roban billones de pesos. Agroingreso robo seguro, en donde benefician un montón de campesinos pobres, pero eran falsos pobres. Eran reinas de belleza, exministros, clanes politiqueros, que habían aportado dineros a la campaña de Uribe. Entonces Uribe les pagó dándoles dinero del Estado. No dinero de él, dinero del Estado, es decir, dinero de todo el pueblo colombiano. Por lo cual,
ha estado pagando cárcel Andrés Felipe Arias. Se destapó también el escándalo de las zonas francas, en donde los hijos de Uribe se enriquecieron de cuenta del poder del Estado. Ellos compraban metro cuadrado a 16.000 pesitos y lo revendían a 53.000 pesitos, los hijos de Uribe. ¿Y cómo hicieron eso? Con la complicidad de la DIAN, del ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, el actual imputado por Odebrecht, que fue candidato a la presidencia, el Ministerio de Transporte. Entonces Uribe usó el poder del Estado para enriquecer a sus hijos. Y ustedes saben que el hijo de Petro también está en problemas, pero hay una pequeña diferencia, que los hijos de Uribe están impunes y Petro no protegió a su hijo y lo mandó de una para el fiscal a que lo investigara. Entonces, esa es la diferencia, que mientras que Uribe enriqueció a sus dos hijos para que compraran metros cuadrados en Mosquera, Cundinamarca, a 16.000 pesitos metro cuadrado, revendiéndolo a 53.000 pesitos en una época que el peso valía un poco más. Mientras que Uribe protegió, enriqueció a sus hijos, usó su poder como presidente, a sus ministros, a la DIAN, a la empresa Bavaria, a la alcaldía de Mosquera, Cundinamarca. Mientras que Uribe usó todo el poder del Estado para enriquecer a sus hijos, Petro mandó a su hijo a donde el poder judicial, demostrando que hay separación de poderes. En una dictadura no hay separación de poderes. Y Uribe pretendía que todos los poderes quedaran concentrados en él. Por ejemplo, tenía mayorías en el Congreso, listo, normal. Aún así tuvo que pagar el soborno de la GIS política, por el que pagaron Sabas Pretel de la Vega, Diego Palacio, Teodolindo Avendaño y GIS Medina. Uribe tenía los medios de comunicación principales a su favor: RCN, Caracol, El Tiempo, El Colombiano. Los medios principales estaban a favor de Uribe, que es el cuarto poder. Y sumado a eso, tenía cuotas en el poder judicial, cuotas como este señor. Ahí está el otro poder: poder judicial, poder mediático y poder legislativo, que su primo era también del poder legislativo. Otro de los campesinos pobres beneficiados por agroingreso robo seguro. Entonces, ¿por qué la gente vota por un exguerrillero? Que es una pregunta muy válida, porque en un país en donde la guerrilla ha sido odiada la mayoría de las veces, el M-19 fue una guerrilla querida, pero también fue una guerrilla odiada. ¿Por qué la gente vota por un exguerrillero? Porque se cansó de toda esta mafia, de la mafia de la Operación Orión, en donde militares y paramilitares mataron civiles en la Comuna 13 de Medellín, de agroingreso robo seguro, de las chuzadas del DAS, de la parapolítica, de los bonos de agua Carrasquilla, que el tipo estafa a 117 municipios pobres, por eso lo pusieron bonos de agua Carrasquilla, y luego lo pusieron huevos Carrasquilla por la reforma tributaria que ustedes saben que indujo a uno de los más delicados estallidos sociales de la historia de Colombia, que fue el del 2021, que ustedes lo vivieron. Entonces, por eso un exguerrillero pudo ser presidente. Yo les soy sincero con algo: yo creí que Petro nunca iba a ser presidente, no porque no tenga los conocimientos, sino porque yo decía, este país tan católico, tan derechista, tan antiguerrillero, tan uribista, porque este país era muy uribista, o sea, yo decía, Petro es buen elemento, tiene buena retórica, ha hecho denuncias buenas en el Congreso, como la Operación Orión, la parapolítica, los falsos positivos, la GIS política, el carrusel de la contratación, las chuzadas del DAS. O sea, Petro ha hecho denuncias muy buenas, hasta de farpolítica. Pero yo decía, Petro fue guerrillero. Entonces, en el 2018, yo dije,
sacó 8 millones, pero no fue presidente. Entonces, yo decía, ahora será que queda presidente Rodolfo Hernández, porque es que este país es capaz de todo. O sea, un señor que no conoce el Estado, un señor metido en el escándalo de Vitalogic, un señor machista, misógino, que nos iba a quitar a los docentes 3 meses de salario, que para ahorrar dinero para la educación. En serio, o sea, si no, es que a los docentes hay que quitarles, no hay que darles vacaciones, hay que pagarles antes menos de lo que se les paga, ¿sí? Imagínense que alguien con argumentos tan pobres como Rodolfo Hernández saque 10 millones de votos, es porque este país tiene que estar muy mal. Y en efecto está muy mal, porque es un país que está muy mal informado en gran parte. Es un país que tiene el síndrome de Estocolmo, un país que lamentablemente tiene mucha desinformación. Y precisamente con esta parte quiero terminar, que la revista Semana es la que se está encargando del trabajo sucio que en otrora hacía RCN, el trabajo sucio de la desinformación.